Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a nuestro programa Alto Rendimiento en el Deporte y las Organizaciones. Damos un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se están conectando a través de nuestras redes sociales. Hoy quisimos traerles un tema poderosísimo, se llama mente consciente. Y es un tema a través del cual vamos a desarrollar un montón de herramientas para precisamente desarrollar ese alto rendimiento en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y qué mejor que tener una invitada maravillosa. Tenemos a Rocío Suárez, Top Master Trainer PNL en Latinoamérica, hablada por Richard Bandler. Estamos súper contentas por tener a Rocío hoy. Además que queremos contarles que Rocío ha sido mentora nuestra de Briana y mía en el máster de PNL que realizamos con ella. Es una increíble maestra, realmente. Pues Rocío, te agradecemos por estar hoy con nosotras y pues por supuesto, bienvenida, sin antes pues dejar de contarles a todas las personas que nos están viendo que Rocío, además de ser Master Trainer en PNL, se ha especializado en entrenar la conciencia para que todas las personas que están a su alcance puedan lograr mejor sus objetivos. Y de esta manera, pues Rocío también es una persona que se ha especializado en transformar las personas a través de la conciencia. Esa es su misión más importante en la vida y por eso la hemos invitado el día de hoy. Un saludo para ti, Rocío, bienvenida y pues bienvenida, por supuesto, Briana, pues la compañera con la que realizamos todas las semanas este maravilloso programa que es emitido todos los jueves a las 6 de la tarde. Bienvenidas, bienvenida Briana, bienvenida Rocío. Gracias, Nicole. Bueno, Rocío, estamos muy contentas de poder tenerte aquí. Realmente para nosotros es un gusto inmenso poder tenerte como invitada especial y sabemos lo valioso que va a ser este programa de hoy porque conocemos de primera mano la información que tú transmites y el conocimiento que compartes y es el momento que queremos nosotros compartírselos a nuestros seguidores porque sabemos que puede complementar todo su proceso de vida en la parte personal, en la parte profesional y de alguna manera este proyecto del programa de alto rendimiento está diseñado para mejorar el rendimiento y creo que la mente consciente contribuiría favorablemente en la mejora y bienvenida, Rocío. Pues muchísimas gracias, Nicole, muchísimas gracias, Briana, por esa invitación tan linda, pues aquí acompañándolos a todas las personas que nos están viendo, porque realmente sí son temas fundamentales, ¿cierto? La conciencia, que casi no hablamos de ella, de nuestra mente consciente, de nuestra mente inconsciente, de la responsabilidad, de la voluntad y del amor que tenemos nosotros en cuanto hablamos al cambio. Pues también quiero contarles a todas las personas que nos están viendo que Briana y Nicole, una de las alumnas más aventajadas que yo he tenido, más juiciosas que he tenido a lo largo de mis máster y para mí realmente es un gusto estar con ustedes acompañándolas también en este proceso. Gracias, Rocío. Pues creo que tu aporte ha sido fundamental en nuestro proceso y queremos arrancar y creo que hay muchas personas ya están escribiendo muchas preguntas y tienen muchas inquietudes asociadas a la mente consciente. Y para arrancar hoy me gustaría saber, Rocío, que nos cuentes a todos de qué manera la mente consciente favorece el rendimiento. Muy bien, aquí hay algo muy importante, Briana. O sea, nosotros los seres humanos manejamos una mente que se llama consciente y otra mente que se llama inconsciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la mente? La mente inconsciente. Voy a empezar hablando primero de esa. La mente inconsciente son todas las cosas que yo hago, pero no me doy cuenta que las estoy haciendo, pero de todas maneras las estoy haciendo. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, subimos las escaleras de forma inconsciente. Yo las subo, pero no me estoy dando cuenta qué proceso es el que voy haciendo. Es casi hablando de una mente completamente automática. Cuando nos cepillamos los dientes también, es un proceso automático. Fíjate que todas las funciones fisiológicas del cuerpo, el latido del corazón, cuando parpadeas, la respiración, se hacen de forma inconsciente. Si yo le pregunto a alguna de las personas que nos está viendo, ¿cuántas veces ha parpadeado en los últimos 3 minutos? Pues la gente no me sabe contestar, pero sí hemos parpadeado, ¿cierto? Las emociones también se dan de forma inconsciente. Nosotros ya estamos acostumbrados, tenemos una programación mental
la mente se va programando, Briana, desde la quinta semana de gestación. Entonces ya sabemos cómo vamos a actuar y cómo vamos a reaccionar. Muchas veces también el pensamiento se da de una forma inconsciente y todos los comportamientos también se dan de forma inconsciente. Cuando, por ejemplo, alguien te dice algo y tú simplemente reaccionas y le contestas y dices, así no quería contestarle. Eso lo estamos viviendo de forma inconsciente. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que el inconsciente maneja el 95% de nuestra capacidad mental. Casi que todo lo que hacemos durante el día, pues se da de forma inconsciente. Inclusive, dicen que al día yo puedo llegar a tener de 60 a 70 mil pensamientos diarios, pero que el 90% de esos pensamientos ya los tuve el día de ayer. Entonces, que no necesitamos como pensar, simplemente que eso se van dando de forma automática. Eso es la mente consciente, la mente inconsciente, perdón. La mente consciente, ¿qué es? Es pues la que yo soy consciente de lo que hago y que me acuerdo que lo estoy haciendo. Y eso pues tenemos como chispazos de conciencia durante el día. Lo interesante que es, ¿cierto? Que a través de la mente consciente, yo cambio todos esos comportamientos que se han dado a lo largo de mi vida de forma inconsciente. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar, que conscientemente yo me dé cuenta qué es lo que está fallando, qué es lo que está funcionando no tan bien, qué es lo que está funcionando muy bien para que yo pueda hacer esos cambios y ajustes de forma consciente, para después ya meterlo al inconsciente y que automáticamente vaya corriendo ese programa. Gracias, Claro que sí, Rocío. Rocío. Y con eso que tú nos mencionas y entrando y profundizando un poco más en eso que nos dices de la mente inconsciente, ¿cómo está condicionada esa mente inconsciente? De pronto por nuestras experiencias, uno en la memoria alberga algo que hace que uno tenga esas actitudes de pronto de contestar como uno de pronto no quiso por una experiencia previa. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso se da de una forma muy interesante. La mente inconsciente se va programando porque respondemos a programas desde la quinta semana de gestación, ¿cierto? Desde ese momento en nuestra mente se va formando algo que se conoce como la estructura mental. En esa estructura mental que tenemos valores, creencias y criterios. Y están también metidas todas las experiencias que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Entonces simplemente se va almacenando información. De hecho, o sea, se va almacenando desde la quinta semana de gestación, pero cuando nacemos también se sigue almacenando toda esa información. Y de los primeros años es muy importante toda esa vivencia y esa experiencia que hemos tenido, porque es como si la información en un niño, ¿sí? De los 0 a los 8 años, va entrando como en bloque. Entra toda esa información. Y fíjate que muchas veces yo ni siquiera me puedo acordar, ¿cierto? De qué fue lo que viví en la infancia, pero simplemente se expresa a través de los comportamientos que tenemos en este momento. Yo tuve una paciente que ella pues ya tenía como unos 32 años y resulta que fue a hablar en frente de muchas personas en una convención en su empresa. Y cuando ella se paró, ¿cierto? Ella vio que una persona la vio de cierta forma en ese momento que ella iba a hablar y en ese momento se desmayó. Cuando yo ya la atendí en consulta, pues ella me contó que en ese momento esa persona que la miró de esa forma le recordó a su papá un día que ella tenía 4 años, imagínate. Entonces, que 4 años, Claro. que él fue muy duro con ella y que la miró de arriba abajo, la otra persona la mira exactamente igual y ahí se dispara una cantidad de programas. Hay una mente inconsciente que se llama el inconsciente colectivo, que nosotros los seres humanos cuando compartimos tiempo, como cuando compartimos espacio, tenemos las mismas creencias, los mismos criterios. O sea, nosotros al ser colombianos tenemos unas mismas creencias, al ser, por ejemplo, bogotanos, al ser cartageneros, al ser mexicanos, compartimos ese inconsciente colectivo. Y fíjate que, por eso le digo, es algo que funciona como un programa de forma automática, ¿sí? Nosotros cuando entramos a una iglesia, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacemos? Bajamos el tono de la voz y nadie nos tiene que decir que lo bajemos, sino que por inconsciente colectivo ya nos comportamos de esa forma. Y hay un inconsciente también individual y a través del consciente es que yo genero los cambios y ajustes que son importantes para mi vida. El consciente me dice qué hago
y el inconsciente me empieza a decir cómo lo hago. Entonces es muy importante porque el consciente, ¿cierto?, me da la dirección y nuestro cerebro es de direcciones. Por eso es muy importante la programación mental. ¿Qué dirección yo le quiero dar a una situación, a una experiencia? Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, ¿cierto? Es importante darle una dirección. ¿Dónde quiero que termine toda esta experiencia y esta situación? ¿Por qué? Porque mi cerebro, el consciente, funciona con base en direcciones y el inconsciente, ya al tener la fuerza, ¿cierto?, nos va a generar el proceso de cambio. Entonces es una mezcla que vamos a utilizar entre las dos mentes. Rocío, quiero compartirte una experiencia en el deporte y es Vale. básicamente un poco basado en lo que tú acabas de decir. Vamos a poner un ejemplo en golfistas. Nos encontramos a un golfista y el golfista entrena repetición 1000 bolas. Hace una repetición de un gesto técnico 1000 veces. Y cuando llega una situación y falla, entonces el deportista se cuestiona y dice, pero yo vengo de hacer 1000 golpes efectivos porque cuando estoy en una situación de presión fallo o cometo un error. Y es porque está esa asociación de esa mente inconsciente, y creo que pues obviamente tú nos des la explicación, y esas experiencias negativas en esa misma situación han sido repetitivas. Entonces, ese deportista que se ha encontrado frente a un lago y tiene que pegar una distancia específica para pasar ese obstáculo, tiene historias en las que ha fallado muchas veces y ha caído al lago. Sale de la situación y se va a prepararse 1000 bolas como una maquinita muy juicioso, mil. Pero su mente no está conectada a su cuerpo. Cuando vuelve a la misma situación y erra, se cuestiona y dice, pero soy malo, no lo sé hacer y su accionar no es correcto. Y realmente tiene mucho que ver en activar esa mente consciente. Pasar conscientemente qué tiene que hacer, cuáles son los cambios, las señales y los síntomas que él tiene para que lo trabaje de manera consciente y lo automatice y pase a su mente consciente. ¿Cierto que sí? Claro. Exactamente. Y ahí se da un proceso súper interesante. Y eso pasa en los deportistas y pasa también con los que pues hacemos deporte o estamos viviendo cualquier experiencia y hay una experiencia negativa. ¿Listo? Entonces, fíjate, ahí vamos a ver cómo se da el proceso de programación mental. Cuando algo negativo pasa en el entorno, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que generamos? ¿Qué es lo que mi cerebro genera? O sea, genera una emoción, genera un neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, que el deportista va a pegarle a la bola y falla. En ese momento, la persona, o sea, en su cuerpo, en su cerebro, genera adrenalina. Y la adrenalina produce algo, ¿cierto?, que hace un eje y que va al hipotálamo, a la pituitaria y de ahí se va a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales producen cortisol y el cortisol es la hormona del estrés. ¿Qué pasa cuando esa parte emocional desde la adrenalina nos produce estrés en nuestro cuerpo? Pasa lo siguiente, pasa que hay una visión de túnel, ¿listo? Entonces yo me enfoco solo en el problema. La pupila se dilata, el corazón empieza a latir más rápido, la respiración también se hace mucho más rápida, se reseca la boca y los músculos se paralizan. Entonces, ese cortisol en mi cuerpo, ¿qué hace? O sea, después de la emoción viene el pensamiento. Entonces, ese cortisol en el cuerpo hace que yo tenga pensamientos negativos. Y, por ejemplo, ahí el deportista se empieza a preguntar, ¿y si vuelvo a fallar otra vez? ¿Y si esto no resulta? ¿Y si yo he perdido el tiempo con todo el entrenamiento? Entonces, fíjate que son pensamientos mucho más negativos, cada vez más negativos, cada vez más negativos. ¿Qué sentimientos va a generar en ese momento? Va a generar sentimientos de miedo, de incertidumbre, de frustración. Y entonces aquí es importante ver que esos sentimientos negativos, ciertos sentimientos limitantes, lo que hacen es que yo genere acciones, ¿cierto? Acciones que son, o sea, a la persona, digamos, ya no le da ganas de entrenar más. Le da ganas de quedarse en su casa sentado o le da ganas de quedarse en su casa llorando, sin comer, con las cortinas abajo, entran en procesos de depresión. Bueno, y esos son los resultados que van a obtener. Entonces, fíjate que la cadena en la programación mental, ¿cuál es? Primero se da la emoción, después el pensamiento, después el sentimiento, después la acción y después el resultado.
Sobre esa parte emocional, es normal que tengamos esa reacción, porque esa reacción la tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Si alguien entra gritando en tu casa, Briana, en tu casa, Nicolo, aquí, pues todas nos asustamos y generamos la misma reacción. El corazón nos empieza a latir muy fuerte, la visión de túnel, la pupila se dilata, los músculos se paralizan. Y entonces generamos un pensamiento negativo, un sentimiento negativo, una acción negativa y un resultado negativo. ¿Qué es importante aquí? Sobre lo que nosotros tenemos conciencia, ¿sí? Porque esa parte emocional se da, conciencia es del pensamiento y tenemos 90 segundos para escoger qué pensamiento tenemos. Aquí hay algo también súper importante. La función del cerebro es hacer que yo sobreviva, mientras que la misión del ser humano es que nosotros seamos felices. Entonces, como la misión del cerebro es que yo sobreviva, pues en esa visión de túnel, el cerebro te quiere mostrar todo lo que puede salir mal para que yo lo tenga en cuenta. ¿Listo? Entonces, en eso que se produce cortisol en mi cuerpo, yo tengo 90 segundos. Y ahí creo que pues ya podemos entrar a darles algunos tips a las personas que nos están viendo. 90 segundos, ¿para qué? Para que yo pueda respirar conscientemente. Entonces vas a inhalar profundamente y exhalar tranquilamente, inflando, o sea, llevando el oxígeno, el aire puro hasta el abdomen y lo inflas como un balón. Y lo podemos acompañar con un movimiento de cabeza. Entonces vas a inhalar, llevas la cabeza hacia abajo y cuando exhalas, ¡shum!, lo tiras hacia atrás, ¿vale? Entonces vamos a hacer ese movimiento de cabeza, son 90 segundos. También es importante que yo relaje mi cuerpo, ¿sí? Porque es que el cuerpo cuando tenemos problemas se tensiona. Entonces, que el cuerpo esté completamente relajado, desde los pies hacia la cabeza, sobre todo en los puntos cardinales. Los pies, las manos, el abdomen, los hombros, la mandíbula y el entrecejo. Entonces, respiración profunda, el cuerpo liviano. La mente tiene que estar calmadita, tranquila, ¿cierto? Dejando de enfocarse solo en los problemas. Tengo que calmar la mente. Y para eso, digamos, yo podría utilizar una metáfora que es imaginarte tu mente completamente como el agua del lago que está completamente quieto. O me puedo también morder la lengua, despacito, así. ¿Vale? Porque en ese momento el diálogo interno para. Entonces, un postulado de Richard Bandler, que es el creador de la programación neurolingüística, él dice, si tu respiración es profunda, tu cuerpo liviano, tu mente en calma, en ese momento puedes ver las alternativas de solución, ¿cierto? Puedes ver la solución que está ante el problema que estamos viviendo y vas a tomar buenas decisiones. Entonces yo tengo 90 segundos para entrenar a mi mente, ¿cierto? Porque este es un entrenamiento mental y que pueda funcionar de esa forma. Entonces, si viene una situación difícil, mi cerebro o pues mis glándulas suprarrenales producen cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Bueno, pero yo respiro, relajo mi cuerpo, calmo mi mente y en ese momento tengo un pensamiento empoderador. Entonces, por ejemplo, pienso, bueno, esa fue una situación y la próxima vez la voy a hacer mejor, ¿cierto? O tengo un pensamiento que nosotros le llamamos semilla y es que todo pasa para mi bien. Esto que me está pasando, el significado es que es un regalo del cielo, de Dios, del universo, para que yo sea un mejor ser humano y le estoy dando una dirección a eso que está pasando. Y ese pensamiento, ¿cierto? ¿Qué va a crear en mi cuerpo? Va a crear serotonina, dopamina y oxitocina. La oxitocina, por ejemplo, es la hormona del amor. Esos son neurotransmisores. La serotonina es un neurotransmisor que nos lleva a la calma. La dopamina es un neurotransmisor que nos lleva al logro, a lograr las cosas. Entonces, esos pensamientos que yo ya los escojo conscientemente, ¿cierto? Me van a producir sentimientos de optimismo, de alegría, de calma. Y esos sentimientos que son elevados, que son bonitos. Y piensen, por ejemplo, que cuando estamos enamorados, ¿qué sentimos? Sentimos muchísimo amor, muchísima felicidad, todo nos parece bonito, todo nos parece agradable. Y ahí en ese momento es cuando a mí me dan ganas, por ejemplo, de entrenar, cuando me dan ganas de empezar a llamar para hacer muchísimas más ventas, por ejemplo, un vendedor.
¿cierto? Entonces te dan ganas de llamar y llamar. Y un vendedor, por ejemplo, que haga 5 llamadas nuevas, diarias, ¿cierto? A clientes nuevos todos los días, muy seguramente a final del mes tienen más vendedores. Entonces, fíjate que es un círculo. ¿Y ese círculo qué va a hacer? Pues que las acciones se concreten, que los resultados se concreten, y esos resultados concretos van a producir muchísima más oxitocina, dopamina y serotonina. Entonces, fíjate que es súper importante la conciencia en esos 90 segundos que nosotros tenemos para las instalaciones. Claro, Rocío, pues con eso que tú mencionas, uno lo que pensaría es que esa conciencia es como ese viaje o esa mirada interior que uno hace hacia todo eso que nos has mencionado, ¿no? Hacia esos valores, nuestros pensamientos, cómo los cuidamos para que precisamente tengamos mejores emociones y podamos gestionar mejor nuestros resultados. Es prácticamente tener las riendas de nuestras vidas en las manos, ¿cierto? Ahora que tú mencionabas en el caso de los vendedores, estoy totalmente de acuerdo. O sea, un vendedor cuando dice, no, es que mi jefe no me motiva o es que hoy no me gané el premio del mes y por eso no estoy motivado, porque en ventas se mueve mucho el tema económico y de bonos y todo esto, pues nos podemos dar cuenta con esto que tú nos dices, es que la motivación es intrínseca. Tenemos que trabajar un poco en esa mente inconsciente para poder precisamente traer mejores resultados y pues por supuesto gestionar de una mejor manera nuestras emociones, nuestros sentimientos y que nos dé como resultado una mejor motivación, creatividad y tener más y mejores resultados. ¿Qué le recomendarías tú a la gente en cómo controlar su mente inconsciente? Además de esos tips que tú nos has dicho, yo veo que el tema de los sentidos pueden jugar un rol bastante importante en este tema. Sí, eso es súper importante, Nicole, porque fíjate que algo fundamental es que nosotros los seres humanos creemos, estamos hablando del estado interno, estamos hablando que el sentimiento es el motor que te impulsa a la acción. Y nosotros creemos que ese sentimiento, ese sentir, ese estado interno en los seres humanos viene al azar. Entonces, si tú escuchas a la gente, por ejemplo, dice, yo me levanté estresado, me levanté cansada, me levanté aburrida. Y si nosotros, por ejemplo, hablando de la parte de ventas o en los deportes, una persona que si está cansada, estresada, aburrida, pues no va a rendir como debe rendir realmente. ¿Listo? No va a ser de alto rendimiento. Y eso pasa absolutamente en todas las profesiones. Entonces, ¿qué pasa? En la programación neurolingüística, por ejemplo, yo digo, ¿cuál es el estado interno que tengo que tener el día de hoy? Yo el día de hoy, o sea, hoy estoy atendiendo desde las 7 de la mañana sesiones individuales, y ese es un trabajo donde pues es pesado porque la gente no te viene a contar cosas bonitas, te vienen a contar problemas. Y tengo esta conferencia, entonces yo no puedo estar en un estado de aburrimiento o de cansancio, ¿sí? Porque eso nosotros en algo que se llama la comunicación transpersonal se lo vamos a transmitir a la otra persona, así estemos vía online, ¿cierto? Vía virtual, eso se siente, es algo que se siente y pues en las ventas, en el alto rendimiento realmente es fundamental mantener ese estado. Entonces lo primero que vamos a hacer es pensar que nosotros tenemos la capacidad de crear ese estado interno. ¿A través de qué? A través de escoger los pensamientos. Hay algo muy importante. Mi cerebro es de foco, ¿cierto? Mi cerebro tiene la capacidad de enfocarse. Así como yo me puedo enfocar en las cosas negativas, también me puedo enfocar en las cosas positivas. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Es que si me enfoco en las cosas negativas, pues mi cerebro produce cortisol y ya sabemos que es la hormona del estrés. Además que si hay mucho cortisol en tu cuerpo, muchos disparos de cortisol en tu cuerpo, pues te puedes llegar a enfermar. Bueno, y si yo me enfoco en las cosas positivas, pues voy a generar oxitocina, dopamina y serotonina. Entonces, eso, por ejemplo, hace que mi sistema inmunológico pues tenga muchísimas más defensas y se vuelva muchísimo más fuerte. Entonces, muchas veces la gente nos dice, ay, bueno, pero es que ustedes en programación neurolingüística todos hablan positivo, lo hablan bonito, pero no es porque sea chévere o que lo pongamos de moda, sino que tiene toda una explicación científica pues de lo que estoy hablando de la parte cerebral, ¿cierto? De los neurotransmisores. Entonces, primero eso, que evaluemos que no es que seamos así, no es que una persona viva de mal genio o ese sea su carácter. Tenemos la posibilidad de cambiar.
con conciencia, ¿cierto? Son 90 segundos para que tengamos otro desenlace y obtengamos también resultados completamente diferentes. En este sentido, Rocío, entonces existe una relación muy grande del lenguaje, ¿cierto? Debemos tener muchísimo cuidado con el lenguaje porque construimos representaciones mentales y esas representaciones mentales creo que nos llevan a nuestro accionar. Exactamente, o sea, nosotros con el lenguaje creamos la realidad personal, ¿cierto? Que es lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y si tú te das cuenta, Briana, esa realidad es completamente diferente. En el mismo Colombia, en el mismo Bogotá, hay gente que dice, en Bogotá hay muchísimo trabajo. Y otras personas que dicen, en Bogotá, súper difícil conseguir trabajo, ¿cierto? Inclusive ahorita en pandemia, yo conozco personas que tienen acceso a trabajos muchísimo mejores, que han cambiado de trabajo, que no solo tienen uno, sino que tienen dos, que tienen tres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No es Bogotá, no es México, no es Argentina, es lo que nosotros tenemos programado en nuestra mente consciente y en nuestra mente inconsciente. Entonces, el lenguaje tiene todo que ver con la realidad que creamos, la realidad personal que nosotros estamos creando y lo que estamos viendo en el entorno. Ahora, Rocío, tú nos hablabas de algo bien importante y es el enfoque. En el enfoque sé que hay una herramienta allí que nosotros tenemos en el cerebro, el sistema activador reticular. ¿Eso qué es? ¿Cómo funciona y cómo nuestro cerebro puede enfocarse en determinadas cosas para poder lograr un objetivo y cómo funciona esa mente consciente e inconsciente en ese sistema? Bueno, entonces, en mi cerebro hay un órgano que se llama el sistema activador reticular, que eso es una rejita que está aquí en la base de la nuca. Entonces resulta que del entorno vienen 11 millones de bits de información por minuto. Esa es una cantidad súper grande, ¿cierto? Y que el sistema activador reticular, ¿qué es lo que hace? El sistema activador reticular escoge los estímulos que va a pasar al córtex para que la persona pueda actuar y los otros estímulos los desecha. Bueno, entonces les voy a dar un ejemplo. Resulta que un día la mamá tiene enfermo a su bebé. Bueno, y es en la noche, ella ya se va a acostar, lleva a acostar al cuarto del bebé, lo acuesta y ella se va a dormir a su cuarto. Y esa noche hay una tormenta muy fuerte, con rayos, truenos y centellas, pero la mamá no lo escucha. ¿Qué pasa al menor suspiro del niño? Inmediatamente la mamá abre, lo escucha, deja pasar ese estímulo al córtex, abre los ojos, se despierta y en un segundo está en la cunita del bebé. ¿Cuál es la razón por la cual el sonido del trueno no lo escuchó y el suspiro del niño sí? Porque la persona lo tiene programado en su mente, ¿vale? Cuando, por ejemplo, una persona dice, yo me quiero comprar una camioneta roja grande, ¿qué es lo que empieza a ver en las calles? Camionetas rojas por todos lados, ¿sí? Cuando estamos embarazadas, ¿qué es lo que las mujeres vemos? Bebés, coches, teteros, pañales, pañaleras. Entonces mi mente es de foco, se enfoca de acuerdo a lo que yo tenga programado en mi mente. Y esa programación, ¿cierto? Hace que tú veas esos estímulos en el entorno. Entonces, o sea, un día tiene absolutamente de todo en el día, ¿cierto? Tenemos cosas bonitas, cosas feas, cosas mejores, cosas regulares, ¿listo? Entonces, cuando una persona llega y dice, a mí en este juego del día de hoy, me va a ir perfecto, me va a ir súper bien. ¿Qué hace el sistema activador reticular? Toma los momentos que fueron buenos, ¿cierto? Y los otros simplemente los desecha, no los toma en cuenta. Entonces, cuando llega la noche, la persona dice, pues mi día fue espectacular, jugué súper bien. Bueno, y eso, o sea, en la parte del deporte, por ejemplo, la emoción es fundamental, que manejes ese estado interno, ¿cierto? De alegría, de felicidad, de pasión, de entrega, de fuerza, porque la frustración que se da en todo el tema deportivo, pues aquí tenemos a la experta, es muy, pero muy grande. Y también pasa en las organizaciones. Pero cuando una persona, por ejemplo, dice, mi día va a estar muy mal o en ese juego me va a ir muy mal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces, en ese momento, la persona solo escoge los momentos en que fueron malos y los buenos, su sistema activador reticular, ¿qué hace? Los desecha. Entonces, por eso es que el lenguaje tiene que ver mucho con la realidad, como la estamos creando.
Si la persona piensa que es un perdedor, pues muy seguramente eso es lo que va a ver en todos los aspectos de su vida. Pero si la persona piensa que es un ganador, ¿cierto? Que va a salir y va a encontrar trabajo, que va a venderle a mucha gente, pues se va a enfocar en esas personas que le quiere vender, en esos momentos que quiere ganar. Y acuérdate de algo, eso que está pasando va a generar un sentimiento, ¿cierto? Entonces el sentimiento va a ser de fuerza, va a ser de poder, va a ser de ambición, que es un sentimiento también bonito en el caso de las ventas y de las organizaciones. Entonces son sentimientos que te empoderan hacia acciones también que se vuelven empoderadoras y obviamente los resultados empoderadores. Entonces el sistema activador reticular es fundamental en nuestra vida. Se construye con la programación mental y se activa con nuestro lenguaje. Claro que sí, Rocío. Rocío, tengo una situación, te voy a contar una experiencia para relacionar un poco el tema del lenguaje y es, finalizada una competencia, una deportista me llama y me cuenta cómo estuvo su día de competencia. Y en su discurso a través del teléfono es, hola, ¿cómo te fue? Le pregunto y me dice, no se me dieron las cosas. Nada más con esta frase, ella lo que está haciendo es no haciéndose responsable de lo que ocurrió en su día de competencia. O sea, le entregó su rendimiento a la lluvia, al día, a todo lo que podía haber ocurrido, que seguramente ocurrió, pero quitándose la responsabilidad. Existen, y quiero que nos compartas y profundicemos un poquito, formas y estrategias de pensar que tendemos a tener los seres humanos para justificar y no hacernos responsables. Porque dentro de este proceso tan bonito que tú nos has enseñado, tiene que ver realmente esa conciencia de ser responsable, de aprender a que todo depende de mí, no depende de cómo está, de quién está o si afuera la situación está a mi favor. Y eso creo que es uno de los puntos valiosísimos dentro de esta actividad del día y es aprender que cómo me puedo responsabilizar yo y ese discurso y esa lingüística mía, si no está yendo en sintonía de mis objetivos, pues no hay coherencia. Sí, eso es algo súper importante, Briana, porque fíjate que de hecho es algo natural que se da también en los seres humanos. Es lo que yo he visto a lo largo de todos estos años de experiencia. Cuando algo no funciona, pues lo primero que tendemos a hacer es culpar a los demás, ¿cierto? Si no te llevas bien con el esposo, culpas al esposo. Si tu jefe te regañó, culpas al jefe. Si pasó algo con el niño, culpas a los hijos, culpas a la lluvia, como tú dices, culpas a la situación, culpas pues al profesor, a quien quieras. Entonces ahí nos volvemos víctimas, ¿sí? Porque es que yo quedaría en manos de las otras personas y de las circunstancias. Entonces digamos que a mí me tocaría estar poniendo de mi parte para que el jefe pensara diferente, para que el esposo pensara diferente, para que los hijos pensaran diferentes. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos desde la programación neurolingüística es que vamos a trabajar la responsabilidad personal. Y esto es algo que lo voy a decir y me gustaría muchísimo que todas las personas que nos están viendo lo pudieran comprobar. Cuando yo hago un cambio interno, el entorno también cambia, ¿cierto? Porque acuérdate de algo, yo veo la realidad como yo la veo primero en mi mente. Entonces es como si me quitara una venda de los ojos y todo va a ser más fácil, más bonito, más radiante. Me quito la venda de los ojos y veo las alternativas de acción y los caminos de solución. Entonces es muy interesante que si yo cambio la forma de ver, ¿cierto? Como yo veo el mundo, pues mi sistema activador reticular, ¿qué es lo que hace? Hace que abre ventanas de percepción para que yo vea esa realidad completamente diferente. El cambio primero está en mí, porque si yo le dejo el cambio a los demás, pues me va a ser muy difícil y muy pesado estar pendiente de los cambios que van a hacer los demás. Yo sé que es mucho más fácil pedirle a las personas que cambien, es muchísimo más fácil, porque cuando nosotros tenemos que hacer el cambio, pues se vuelve mucho más pesado. Pero recuerden algo, chicos, con los cambios nosotros crecemos, con los problemas también nos podemos empoderar. Para que seamos mejores seres humanos necesitamos vivir estas situaciones que al principio parecen difíciles, pero nos van a traer muchísimo, muchísimo beneficio. Tomar el sartén y la vida por el mango, ver todo lo que nosotros podemos hacer y cambiar y evolucionar, que eso también es lo más importante. Claro, Rocío, y con eso que tú nos mencionas, pues
fácilmente uno podría estar en una posición de víctima también, ¿cierto? O sea, yo le puedo o echar la culpa a los demás o que tengo un verdugo, digamos, detrás, quién es el que de alguna manera hace que yo tenga mis resultados en lugar de asumir esa responsabilidad que tú mencionas, o también me puedo poner en una posición de víctima y eso es muchas veces una de las actitudes que uno ve muy frecuente en las organizaciones. No logré entregar mi informe porque pobre yo, llegué tarde, estaba el día lluvioso. ¿Qué recomendarías tú para hacer ese trabajo interno hacia la responsabilidad, hacia ese nivel de conciencia y a ganarle ese 95% que nos decías al inconsciente inicialmente, que no solo tengamos un 5% de trabajo consciente, sino que podamos ampliar eso y cambiar esas posiciones a una posición de mucha mayor responsabilidad? Muy bien. Ahí lo que vamos a hacer, muchachos, es preguntarnos, ¿cierto? Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo puedo hacer yo, ¿cierto? Digamos que si tus hijos no están estudiando, por decir algo, ¿cómo puedo hacer yo para que mis hijos estudien más? ¿Cómo puedo hacer yo para que mi equipo venda más? ¿Cómo puedo hacer yo para generar un mejor golpe cuando estoy jugando golf? En ese momento, o sea, acuérdense que las preguntas, ¿cierto? O sea, nosotros nos preguntamos todo el día. Si ustedes se dan cuenta, cuando nos estamos arreglando, por ejemplo, te estás preguntando, ¿será que quedé bien? ¿Será que mi esposo sí viene a almorzar? ¿Será que mi jefe sí me atiende en la reunión? Entonces, las preguntas son súper importantes. ¿Por qué? Porque con las preguntas, mi sistema activador reticular abre esas ventanas de percepción y empiezan a llegar las respuestas. Cuando te preguntas, por ejemplo, ay, ¿cuál fue el autor del último libro que me leí? Y no te acuerdas, en algún momento del día esa respuesta te va a llegar. Entonces es para enfocarte en las respuestas, ¿listo? Entonces cuando tú te preguntas, ¿cómo puedo hacer yo para hacer que mi equipo de ventas, ¿cierto?, sea más productivo? Pues tú te alistas en tu programación para encontrar esa respuesta. Eso es lo primero. Lo segundo, de cualquier situación que estés viviendo, ¿cierto?, en la vida, lo que quiero que hagas es que le des una dirección hacia dónde quieres que vaya esa programación. Entonces te vas a preguntar, ¿cuál es la oportunidad que yo tengo al vivir esta experiencia? ¿Listo? Que estás mal en la relación con tu jefe, que tu equipo no te está funcionando muy bien, que estás pasando por un momento de bloqueo, de parálisis en la parte deportiva. Te vas a preguntar, esta situación, ¿qué oportunidad es la que yo tengo? ¿Qué aprendizaje es el que yo voy a tener? ¿Para qué lo voy a hacer? Y algo muy importante, muchachos, es construir futuro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el construir futuro? Que yo diga, después de que haya pasado este estancamiento, esta situación, este problema, la pandemia, ¿qué quiero haber logrado en mi vida? ¿Cierto? ¿Qué quiero haber logrado? Y fíjate que podemos decir, yo quiero ser muchísimo más amoroso, muchísimo más productivo, tener muchísima más fuerza interna. El crear futuro, ¿sí?, es el que nos permite estar como contentos, estar alegres, o sea, estar anhelando ese futuro. Y eso es súper importante. Y además que le estás dando una dirección a tu sistema activador reticular, ¿vale? Entonces, preguntarse, pero preguntarse desde el amor, desde la calma, desde la tranquilidad, desde la fuerza. Entonces, preguntarse cómo puedo hacer yo para generar los cambios, qué oportunidad es la que yo tengo, qué quiero haber aprendido con esta situación, en qué héroe me quiero haber convertido. Sí, porque, por ejemplo, los directores de venta o los vendedores, ¿cierto? Son héroes cuando atraviesan una situación difícil como la que estamos atravesando hoy y se van a convertir en héroes. Ahora tengan en cuenta algo, muchachos. Eso que ustedes están haciendo es lo que le van a enseñar a sus hijos. Hoy en día los chiquitenes que comparten con nosotros tanto tiempo necesitan que les enseñemos a ser valientes, que tengamos fuerza interna. Decir, o sea, que vean los problemas como algo normal, algo natural. Y eso en las organizaciones es bastante obvio. Todos los días se presentan problemas, pero ahí está la misión que nosotros tenemos como líder, ¿cierto? El líder resuelve problemas. Los líderes maximizamos recursos y resolvemos problemas. Para eso nos contratan.
Entonces también desde allí, desde la responsabilidad, sabiendo lo que tenemos que hacer, pues vamos a lograr que realmente este mundo cambie, se empodere y vivamos felices, que esa también es la misión del ser humano. Rocío, yo quiero compartir a todos nuestros seguidores la experiencia bonita que viví en este proceso, que cuando estuvimos siendo pupilas tuyas, y fue realmente, entendí el valor desde el amor. Siempre te lo comenté a ti, te lo manifesté, sí, y esa ha sido siempre mi anécdota, y entendí realmente a todas esas personas que se acercan a mí a querer buscar un servicio, mejorar su fuerza mental, aprender a controlar su mente. ¿Cómo le puedo entregar amor a esa persona para que ese proceso vaya en mejor dirección y se puedan beneficiar? Y creo que eso hace parte de esa conciencia, ¿no? Porque yo asumía que el amor se lo daba a la persona cercana a mí solamente, ¿no? A las que estaban al lado mío como mi familia, y realmente en ese proceso de transformación evidencié cómo uno puede a todo el mundo, todas estas personas que están cerca a nosotros, que nos están buscando desde el rol profesional, todos esos deportistas, cómo les puedo compartir amor desde el conocimiento y desde la calidad de la información que yo le quiero dar, pero sobre todo hay un sentimiento con lo que tú mencionabas iniciando, esa comunicación transpersonal, que creo que uno se conecta con ese deportista, se conecta con esa persona y le transmite seguridad y confianza, que es finalmente por lo que se acercan a nosotros y quieren beneficiarse y buscar recursos para beneficiar su deporte, pues en el caso mío. Quisiera que nos comentaras un poco acerca de ese tema asociado al amor. Bueno, eso es algo súper importante y vamos a tomarlo desde la comunicación transpersonal, ¿listo? Muy bien, hay una comunicación que es verbal, que son las palabras que yo estoy diciendo, otra comunicación que es no verbal, los gestos que yo hago con la comunicación, y otra comunicación que es transpersonal, que eso no lo digo, ¿cierto? Pero sí tiene que ver mucho con mi pensamiento y las otras personas lo sienten. Es como cuando ustedes, chicos, no sé, ustedes están pensando en alguien y ese alguien los llama. Es como una especie de telepatía. Entonces aquí hay algo muy importante. Yo no puedo dar o exigir nada de lo que yo soy. Entonces siempre, siempre, siempre algo súper fundamental que hacemos desde la conciencia es que le ponemos una intención a lo que yo voy a hacer, a cómo me voy a comportar. Entonces, de esta forma hay una intención desde el amor, ¿cierto? Entonces, yo todo lo que hago y ustedes todo lo que van a hacer a partir de este momento, le vamos a dar esa intención de amor. Que si tienes que regañar a una persona, lo haces desde el amor y la vibración va a ser completamente diferente en esa comunicación transpersonal. Si te separas de alguien, también lo haces desde el amor. Si regañas a alguien, si despides a alguien, si cortas una relación, lo puedes hacer desde el amor. Entonces, fíjate que eso va a generar una emoción y una intención. Siempre la intención es súper importante. Ahora, donde está tu intención, está tu energía. ¿Listo? Entonces, fíjate que también es una forma de evitar conflictos, porque si lo hacemos con esa intención desde el amor, pues eso es lo que va en energía, va a fluir. Es algo súper bonito para que cada uno lo tenga. Esto es algo que nosotros trabajamos internamente y que eso se puede dar. Entonces, fíjate que cuando tenemos comunicaciones desde el amor, pues todo fluye de una forma completamente diferente. De hecho, en este momento, por ejemplo, que estamos en la casa conectados de forma virtual, siempre si ustedes le ponen la intención desde el amor a su trabajo, a las relaciones, al compartir, al enseñar, pues va a tener una vibración energética que genera un sentimiento de amor y que te lleva a unas acciones y a unos resultados también completamente diferentes. Entonces es algo muy lindo que podemos practicar también todo desde el amor. Rocío, ¿tú qué le recomendarías a las personas cómo iniciar un día, cómo tener una mañana productiva, maravillosa desde el amor, con esa relación con ellos mismos, precisamente para tener esa paz, esa tranquilidad y poderla transmitir a otras personas durante el día? Bueno, aquí es muy importante, vamos a ver cómo cambiamos el estado interno, ¿listo? Entonces, el estado interno nosotros lo vamos a cambiar a través de la parte física, ¿listo? Entonces, digamos que algo muy, muy bonito que podemos hacer desde el momento en que nos levantamos es estirar los brazos y hacer la V de la victoria. Bueno, ahí me ven,
sea, la B de la victoria, ¿listo? Entonces, esa posición, por ejemplo, esa posición, hay una doctora que se llama Amy Cuddy, ¿listo? Y que ella es una psicóloga que estudió las poses de poder. Cuando hacemos, por ejemplo, la B de la victoria o nos paramos como la Mujer Maravilla, en ese momento inmediatamente mi cerebro genera pues una hormona que es la testosterona. La testosterona es una hormona masculina, que es una hormona que se asocia a la fuerza y al poder, ¿vale? Pero las mujeres también segregamos testosterona. Entonces, si haces esas posiciones en ese momento, pues vas a generar inmediatamente, chicos, tu cerebro inmediatamente genera un sentimiento de alegría, ¿cierto? Entonces no cabe la tristeza. Igual que, por ejemplo, que cuando una persona se está poniendo triste, ¿qué es lo que empieza a hacer? A bajar la cabeza. Bueno, si tú empiezas a detectar que estás bajando la cabeza y en ese momento la subes, o sea, tu estado interno inmediatamente cambia. Si a un niño pequeño, si de unos 3 o 4 años, cuando empieza a llorar, baja la cabeza y ustedes se la quieren subir, el niño no se deja, porque es que con la cabeza en alto no ni siquiera salen lágrimas. Entonces es muy importante que seamos conscientes de cómo está mi cuerpo, de cómo está mi cara. ¿Sí? A veces, por ejemplo, nos vamos a dormir y estamos así, con los hombros completamente tensionados y las manos también completamente tensionadas. Entonces, muy importante relajar nuestro cuerpo, muy importante relajar nuestra cara, porque a veces estamos en las conferencias y estamos así, escuchando la conferencia. Entonces, inmediatamente cuando cambias tu fisiología, ¿sí? El cerebro genera otros neurotransmisores. De esa manera podemos empezar el día. Otra forma, ¿cierto? Es respirando, o sea, la respiración es fundamental, te va a cambiar tu estado interno. Pues la meditación es muy, muy, muy importante. Yo lo que he podido experimentar con la meditación es que cuando yo estoy meditando, pues yo generalmente medito todos los días 1 hora. Cuando estoy meditando, ahí es que tengo ideas creativas realmente en la mente y hay muchísimos estudios de la meditación, cómo cambia nuestro cerebro, cómo cambia nuestra mente consciente, ¿cierto? Podemos meditar, también podemos, bueno, el ejercicio es fundamental, Briana. Ya hay pruebas, hay estudios donde pues haciendo ejercicio, de hecho en esta época nos lo recomiendan muchísimo por la oxigenación de las células, pero no solo se da ese bienestar a nivel físico, sino que también, o sea, hay un bienestar y aumenta la parte cognitiva de nuestro cerebro, se abren patrones diferentes en el conocimiento y en la información, y esa es una manera de mantener el cerebro joven, el ejercicio, caminar, tomar el sol también es fundamental, fundamental, hidratarse, tener cuidado en la alimentación, y muy, pero muy lo más importante, el pensamiento, ¿cierto? O sea, si nos levantamos con pensamientos, que esto que mal que está, que aburrida la pandemia, que tenaz el trabajo, pues eso es lo que voy a empezar a sentir. Hay algo que se conoce, pues que yo le he llamado los pensamientos semillas. Sí, que son pensamientos súper bonitos, que pensamos que todo pasará para mi bien, que todas las experiencias tienen solución, o sea, que siempre yo hablo desde el amor. Esos son pensamientos semillas que me ayudan muchísimo. Y algo también fundamental es la gratitud, ¿cierto? La gratitud en todos los aspectos. Nosotros generalmente agradecemos por lo que tenemos, bueno, y eso está bastante bien, pero importante agradecer quiénes somos, ¿cierto? Agradecer la persona que yo soy hoy, porque es que la vida, el universo, Dios, como ustedes lo quieran ver, ha invertido, y tú mismo has invertido mucho dinero, mucha energía en la persona que hoy eres y tienes muchísimas cosas que son fundamentales para poderlas compartir. Agradecer lo que haces, ¿sí? Porque en el trabajo, en los diferentes roles que nosotros tenemos, pues estamos sirviendo. Entonces eso es muy importante. Y sí, lo tercero es agradecer lo que tienes, ¿cierto? Agradecer tu salud, tu familia, la comida, el carro, el celular, el computador, pues todo ya, tu trabajo que es tan importante. Entonces el agradecimiento es fundamental. Hay muchísimas acciones concretas que nosotros podemos tomar para tener una vida realmente maravillosa. Y recuerden algo, esto es un entrenamiento mental.
¿vale? Entonces tenemos que entrenarnos. Si tú todos los días te levantas, estiras los brazos en la posición de B, tienes pensamientos bonitos, respiras, meditas, te hidratas, haces ejercicio, pues eso se va a convertir en un hábito que ya va a quedar almacenado a nivel inconsciente. Y cuando necesites realmente pase algo difícil, algo complicado, pues en ese momento esa fuerza interna y ese amor va a salir de forma inconsciente. Entonces, muchísimas cosas que nosotros podemos hacer todos los días, chicos, todos los días. Gracias, Rocío. Creo que nos has dado un sinnúmero de estrategias para poder beneficiar y sí, me siento muy identificada con el tema del ejercicio. Creo que en mis momentos de lucidez lo he comprobado cuando estoy corriendo y el problema es que no tengo dónde apuntar, pero tengo unas ideas increíbles. Pero ya después llego y me siento y estoy completamente, no tengo, ya ese momento de lucidez ya se ha desconectado por completo, es en esos momentos específicos como lo haces tú a través de la meditación. Y hoy en día, como mencionabas tú, hoy en día hay muchas vertientes como meditar, como el mindfulness, que nos lleva a ser conscientes, ¿no? Realmente ese es el eje que tenemos hoy en día todos los seres humanos, estemos en la parte del deporte o estemos en la parte organizacional. Es responsabilizarnos, es realmente ser responsables y aportarle a esta sociedad y de alguna manera persuadir y apuntarle a una sociedad mejor y pues cada uno de nosotros sumando en una dirección que nos pueda beneficiar. No sé, Nicole, tú, ¿alguna pregunta que tengas especial para...? No, pues con todo lo que nos mencionabas y todas esas herramientas tan chéveres que nos estabas dando, Rocío, recordaba una clase tuya sobre también, además del poder del lenguaje, el poder de las imágenes, ¿cierto? Todos esos filtros que nosotros también hacemos el poder que tenemos también de traer unas imágenes bonitas de acuerdo a algún recuerdo que tengamos o de acuerdo a alguna situación que se nos haya presentado o simplemente algún recuerdo recreado por nosotros mismos que nos van a hacer sentir o tener una sensación de bienestar. ¿Cuál es ese poder de las imágenes que pueden también propulsar de alguna manera, de una forma consciente, nuestro desarrollo y nuestro crecimiento? Muy bien, y eso hace parte de la conciencia, Nicole. O sea, ser conscientes es reconocer que, o sea, que mi mente tiene un dueño y que esa mente me está produciendo esas imágenes que en programación neurolingüística, bueno, y se conocen como holografías. Cada pensamiento que yo tengo produce una imagen y eso es, digamos, lo que la gente no es consciente. Entonces, digamos que cuando yo pienso en una playa, inmediatamente se viene esa imagen, que puede ser que tú conozcas esa playa o otra playa completamente diferente. Entonces, ese pensamiento, esa imagen va a generar un sentimiento. Sí, si yo pienso, por ejemplo, en la guerra, traigo una imagen a mi mente y generalmente pues me va a generar un sentimiento de tristeza, de angustia o de desesperación. Y ya sabemos que ese sentimiento negativo me lleva a una acción negativa. Pero si pienso, por ejemplo, en el amor, si pienso en el amor de mis hijos, si pienso en lo feliz que soy en el trabajo, si pienso en esas amistades tan lindas que tengo, si pienso en los abrazos que me puedo dar con las personas, ¿cierto? ¿Qué va a generar dentro de mí? Va a generar amor, va a generar alegría, que son sentimientos elevados que me van a llevar a que yo haga acciones elevadas para conseguir resultados súper bonitos. Entonces, el pensamiento está asociado a las imágenes, a las imágenes. Siempre que tenemos un pensamiento, también vamos a tener imágenes. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta que eso lo estábamos haciendo. Ese poder de la visualización Rocío, también, ¿no? Hacia dónde quiero ir y qué quiero alcanzar a través de visualizar hacia dónde, qué objetivo quiero alcanzar y cómo me visualizo en ese objetivo en un futuro para lograrlo. Exactamente, exactamente, porque recuerden que mi cerebro es de direcciones. ¿Sí? Cuando yo le doy la dirección, ¿sí? Mi sistema activador reticular abre ventanas de percepción para que yo encuentre esa información en la realidad personal y entonces yo lo pueda ejecutar. Eso es súper importante. gracias, Rocío. Rocío, otro tema para terminar, porque ya estamos a pocos minutos y pues la idea es aprovechar que todos nuestros seguidores se puedan beneficiar de todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Tiene que ver mucho con los diálogos internos. Veo y a veces hay deportistas que me comparten sus diálogos internos mientras compiten y sus diálogos están completamente opuestos en dirección al objetivo que quieren. Quieren ganar, quieren ser los mejores y sus diálogos están orientados al miedo, a la inseguridad.
están hablando en futuro, en pasado, están hablando de manera negativa, están hablando en tercera persona. ¿Cómo podrías tú regalarnos a nosotros unos ejercicios o unas pautas para que aprendamos y aprendan nuestros seguidores cómo pueden direccionar ese diálogo interno y que los pueda favorecer? Vale, entonces si te das cuenta, o sea, el pensamiento se da a nivel inconsciente, ¿cierto? Nosotros todo el tiempo estamos pensando, pues sí, muchas veces ese pensamiento como es inconsciente, pues es bastante negativo. Entonces, o sea, lo que necesitamos es aquietar la mente, tranquilizar la mente. Un ejercicio súper fácil que pueden hacer, como ya les dije, es morderse la lengua. Cuando te muerdes la lengua, inmediatamente el diálogo interno para. ¿Vale? Entonces, para que lo prueben ese ejercicio. Otro ejercicio súper valioso es que te vas a parar en tus pies, te vas a parar sobre esta parte. Se llama el metatarso. Cuando te paras de puntillas sobre el metatarso, inmediatamente mi cerebro genera serotonina y te va a calmar. Te va a calmar, ¿listo? Va a calmar ese diálogo interno. Entonces, por ejemplo, puedes inhalar, te paras de puntillas y cuando exhalas, ¡pum!, te dejas caer sobre los talones. Entonces, este ejercicio también es súper valioso, súper importante, porque como tú dices, recuerden que con el diálogo interno creamos la realidad. Entonces, si un deportista, mientras va caminando de un hoyo a otro, va pensando, voy a perder, qué mal que me siento, eso es lo que pues va a conseguir. Entonces, sí es muy importante controlar el pensamiento, controlar ese diálogo interno, controlar las emociones, controlar los sentimientos. Y eso lo podemos hacer a través de la conciencia, de la voluntad y del amor. Bueno, Rocío, pues muchísimas gracias por esta maravillosa conversación el día de hoy. Creo que nos has dado una cantidad de herramientas para que podamos seguir entrenando nuestra mente consciente, porque finalmente esa es la buena noticia, que la mente consciente se puede entrenar, ¿cierto? No es algo con lo que nacimos allí ya y se quedó de esa manera, sino que todo depende de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad y de ese amor propio, de ese amor por los demás, para que nosotros podamos también seguir en ese camino de crecimiento para lograr nuestros objetivos. Porque como lo hemos mencionado anteriormente con Briana y con varios invitados, el alto rendimiento no es hacer una cantidad de cosas asombrosas e increíbles e inalcanzables. No, el alto rendimiento tiene que ver con hacer esas pequeñas acciones, como el hecho de entrenar nuestra mente consciente para obtener mejores resultados. Entonces, Rocío, quiero agradecerte inmensamente por este espacio. Briana, mil gracias también. Y bueno, pues invitarlos. Recuerden que todos los jueves a través del programa Alto Rendimiento para el deporte y las organizaciones, vamos a encontrar maravillosos temas con increíbles invitados como Rocío, que nos acompañó el día de hoy. Entonces, bueno, las dejo para que se despidan. Quiero contarles además que tuvimos muchas personas conectadas, alrededor de unas 35, 40 personas conectadas en Facebook, otro tanto en Instagram. Y bueno, están allí compartiendo, dándonos las gracias por este maravilloso contenido. Hay comentarios bastante positivos sobre lo que significó pues haber participado en esta actividad. Voy a leer un par de comentarios por aquí. Nos escribió la incubadora de distribuciones, una empresa. La preparación mental es vital para afrontar toda adversidad que se presenta al caminar. Jorge Mario Coach nos saluda, María del Rosario Estefan, Claudia San Clemente. Bueno, tenemos muchísimas personas por aquí interactuando, de bolsos y calzado también, de antojos saludables, Maximiliano. Bueno, a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy, pues les enviamos un saludo muy especial. Gracias por disfrutar de este contenido y muchas gracias también a todas las personas de las redes de Rocío. Un saludo muy especial para todos y que tengan un excelente fin de semana. Rocío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto inmenso y qué rico volver a tenerte por estos lados. Para nosotros es un gusto poder tenerte y sobre todo mostrarle y que vea la gente cómo a través de estos recursos y herramientas de la programación pueden beneficiarse. Y tú obviamente eres la experta en Colombia, eres la experta en Latinoamérica y pues obviamente están de la mano de la mejor. Aprender de la mano de la mejor pues creo que hace la diferencia, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, Nicole, muchísimas gracias, Briana. Realmente, o sea, son espectaculares. Me encanta el trabajo que ustedes están haciendo porque de verdad lo están haciendo desde la responsabilidad. Son súper juiciosas, chicos. Yo se las recomiendo muchísimo que las sigan, que trabajen con ellas porque son muy juiciosas en todo el sentido de la palabra y están haciendo un gran trabajo. Yo siempre les dije a ellas que lo que, o sea, necesitamos en este planeta son seres humanos que asuman este rol de ser coaches, de ser entrenadores de programación neurolingüística, pero que sean buenos, que se dediquen a estudiar, a practicar y sobre todo a cambiar una persona a la vez para que sean resultados desde el amor. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieran yo las puedo estar acompañando y están súper recomendadas. Bueno, Rocío. Muchísimas gracias, Rocío. Un abrazo especial para todos.